Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. 20 años de los hermanos Vaca. 20. Ecuatoriana, ven, vamos a bailar, que contigo, linda morena, me quiero casar. Ojos como el sol, cuerpo escultural, ven conmigo, linda morena, te invito a bailar. En tu pelo negro y brilloso pongo una flor. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que trata de rescatar a los talentos de la radio y la música ecuatoriana. En este día es un gusto y un honor entrevistar a uno de los maestros también de la música de nuestro país. Estamos hablando del pianista, arreglista, productor musical y director de orquesta, Aníbal Vaca Martínez. Con él vamos a conversar, vamos a dialogar sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la música ecuatoriana. Señor Aníbal Vaca Martínez, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio, sobre todo para conocer esa trayectoria muy bonita que usted ha tenido en el arte ecuatoriano. Muy buenos días. Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias. También muy gentil. Es un honor para mí participar en esta entrevista. Señor Aníbal Vaca, conversemos sobre sus inicios en la música. Sabemos de que usted desde muy niño, cuando tenía más o menos 7 años, empezó en este afán también. Y su padre Daniel tuvo mucho que ver con este ingreso al arte. ¿Podría comentarnos sobre eso, por favor? Ya, pues sí, mi padre Daniel Vaca, hijo de una familia de músicos extraordinaria. Mi abuelito, el padre de mi padre, mi abuelito Luciano Vaca, fue de Pujilí, mi padre también, y él fue que inauguró el primer conservatorio de Pujilí, las primeras bandas de Pujilí, compositor y músico de varias canciones lindísimas que pasaron a la historia, bueno, por ese punto. Entonces mi papá tocaba varios instrumentos, pero el instrumento preferido era el saxo y el clarinete, y me escogió a mí para enseñarme el saxo y el clarinete, porque somos 5 hermanos músicos, 11 de la familia, pero 5 hermanos músicos. Así es que mi padre fue el que me comenzó a enseñar el saxo y el clarinete, desde los 7 años. Pues en ese, como, en ese tiempo, y yo comencé también ya después que a tocar en los hoteles, como presentación, porque era novedoso que un niño tan jovencito, a los 10 años, ya comencé a hacer shows en los hoteles, en los salones, restaurantes. Entonces eso me sirvió muchísimo para yo foguearme como. Luego Claro. de eso, comencé ya en el asunto del conservatorio. Claro, Entonces, ahora hablemos entonces sobre el conservatorio. Sabemos que usted ingresó al conservatorio, pero en el conservatorio, ¿quién le direccionó y vio que usted tenía ese potencial en el piano? ¿Cómo fue eso? pero esa es una anécdota que me cambió la vida. Gracias a Dios que entré al conservatorio para estudiar saxo y clarinete. Como mi padre me había enseñado desde los 7 años y me tomaron un examen y yo ya pasé a 4 años de clarinete y saxo. Pero a mí siempre me gustó monear el piano, en todo, donde yo veía un piano ahí moneaba. Pues. Pero pasó una cosa, una anécdota muy, ya le digo que me cambió la vida. Sí, había un piano donde daban clases de piano, pero en las tardes, frente de la secretaría del conservatorio. Entonces yo iba y sacaba las canciones que estaban de moda, tenía una habilidad sin embargo, sin haber estudiado piano, sacaba al oído las canciones Marcianita, todas esas canciones que se ponían de moda y la secretaria parece que me ha estado escuchando así que oía, sacaba todo. Y era una novedad porque el conservatorio estudia música clásica, enseña música clásica. Y yo era uno de los pocos que estudiaban música, sacaba la música popular.
que estaba de moda. Entonces, esta secretaria me dice, ven muchacho, yo te voy a llevar a donde una profesora, porque yo le veo que tú eres muy, muy habiloso para el piano, me encanta, te he estado oyendo, cada que tú entras y tocas el piano, me encanta. Así es que me llevó a donde la mejor profesora del conservatorio, Inés Gijón. Entonces dice, ve, yo quiero que le des clases como que fuera para mí. Este muchacho Delville, por favor, yo quiero que le dé direcciones en el piano. Pues en efecto, me cogió, me hizo una prueba y le encantó a mi profesora Inés Gijón. Y tanto es así que ella me daba clases de fin de semana en la casa de ella, que vivía por la Villa Flora, me acuerdo que entonces me dice, no, yo quiero darte clases particulares. Y comencé en el piano, increíble, haciendo ya música clásica, ¿no? Entonces cada 6 meses me ponía a un certamen. Entonces, de esa forma me direccionó y comencé con el piano a tocar por otros grupos y me fogueé y ese fue el asunto del piano, que me cambió la vida, porque el piano fue lo que es lo que me direccionó para hacer arreglos y para todo, porque el piano es el instrumento más completo, por eso le dicen Su Majestad del piano. Ah, Eso es. ya. Entonces, con esto comenzó usted. Usted al inicio de esta entrevista hablaba acerca de que usted pequeñito ya trabajaba en los hoteles y todas esas cuestiones. ¿Cómo a los 14 años usted pudo ingresar al Hotel Quito, que era el hotel de moda en esa época, reemplazando a nada más ni nada menos que al pianista Mario Pantaleone? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo usted logró ingresar también ya en este mundo de la música? Mira, otra anécdota también muy, muy, muy linda. Es que yo tocaba aparte del piano y yo era muy hábil para las congas, para tocar las congas. Entonces, Mario Pantaleone fue fundador de la orquesta del Hotel Quito. Es un italiano pianista, buen músico. Y en esa orquesta, mi hermano mayor, el Jaime Vaca, tocaba la batería. Era una orquesta de 12 músicos extranjeros, de todo mezclado, porque era el Hotel Quito era lo más grande que había. Al fondo del Hotel Quito había el casino de una cadena americana. Ellos eran los que traían los shows cada mes, shows internacionales. Bueno, yo fui a tocar las congas en la orquesta. Y Mario Pantaleone le encantaba jugar las máquinas. Entonces me cogía y me dejaba que toque el piano en la orquesta y yo había las canciones, sobre todo las canciones tropicales, tocaba mejor que las otras canciones, ¿no? Entonces me dejaba practicando, y él se iba a jugar las máquinas. Prácticamente yo era el pianista ya, pues ya, después de un tiempo corto sería, dijo, no, yo me voy a ir, yo tengo una propuesta de los Estados Unidos, muchacho, y tú te quedas en mi reemplazo porque tú estás capacitado para eso. Entonces, de ahí fue lo que yo inicié como ya pianista ya de orquesta, y eso me sirvió muchísimo para hacer arreglos para la orquesta. Comencé a hacer arreglos para la orquesta, me sirvió acompañar los artistas que venían de todo lado, pues el casino presentaba esos casi pagaba pues de los artistas y eso me sirvió muchísimo porque ahí me desfogué ya como pianista. Señor Aníbal Vaca, más o menos hasta qué edad usted estuvo en el Hotel Quito, porque luego a ustedes se les ocurrió, como todos tenían talento, todos los hermanos tenían talento para la música, para tocar varios instrumentos, ¿cómo se les ocurrió formar la orquesta de los hermanos Vaca, la sonora de los hermanos Vaca? Sabemos que este debut fue en el Coliseo Julio César Hidalgo, que en esa época era el centro del espectáculo capitalino y deportivo. Así es. La verdad es que como mi hermano tocaba la batería, Jaime Vaca tocaba la batería, buen baterista porque tocó todos los grupos que llevaban al hotel Quito. Estuvimos 5 años en el Hotel Quito. Yo estuve 5 años de ahí en el Hotel Quito como pianista. Mi hermano tocaba la batería en el Letucán también. Mi otro hermano era primer trompetista, Napoleón Vaca de la Blasio Junior, que era la mejor orquesta de ese Guayaquil. tiempo, de Guayaquil.
Mi otro hermano tocaba, Wilson Baca tocaba la trompeta en los Jets y en los Estudiantes del Jazz. Mi otro hermano tocaba en el Letucan, que era un restaurante famoso, con Héctor Manito Bonilla, tocaba la batería. Entonces, digo, tenemos todo. Entonces, había una propuesta ya me habían hablado a mí de que venía un señor Jean-Pierre, que quería y conocerme, porque era difícil tocar todo ese tipo de música. Así es que yo digo, no, unámonos y hagamos la orquesta. Muy bien. Entonces yo conversé con mis hermanos y decidimos poner la Sonora Hermanos Vaca porque no había Sonora de aquel, pero en ese tiempo estaba de moda Sonora Matancera, Santanera, y no había en el Ecuador eso. Entonces digo, pongamos la Sonora, la primera Sonora que hagamos. Muy bien, eso se nos ocurrió y en poco tiempo la propuesta fue de inaugurar el Coliseo César Hidalgo. Luego de eso, nos vinieron a ver para inauguración del Hotel Colón, para acompañarle como cantante también el señor Jean-Pierre Magdenan, que era un cantante animador, cantaba de música de jazz, música brasilera, música italiana, entonces eso era la especialidad, más que todo la diferencia de otras orquestas que tocaban solo música bailable, música de cumbia. Nosotros tocábamos jazz, bossa nova, de todo, pues, porque nos sirvió eso de trabajar en el hotel. En el hotel usted sabe que llegan turistas de todos lados, de todo el mundo. Entonces eso fue obligado que nosotros, por eso nos iniciamos en eso. Entonces ahí inauguramos el Hotel Colón con el cantante Jean-Pierre. Jean-Pierre era francés, pero había venido de Brasil. Y eso nos sirvió porque me presentó a todas las personas francesas que llegaban al hotel a escucharle. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos famosos señores de hotel, dueños de hoteles, y me presentó al señor Pascal Michelet, francés. Esa es otra historia, le digo, ahí comencé el asunto. Cuando ya tocamos en el Hotel Colón, se hizo famoso él también, con la gente de mucho prestigio, mucho dinero. Entonces, él se puso el chalet suizo. Se alquiló una casita nomás así y se puso su chalet. Pero como era bueno para animar y todo, entonces pegó durísimo ahí. Otro salía del Hotel Colón y yo iba al chalet suizo a acompañarle el resto del chalet suizo. Luego de ahí ya le fue muy bien y se hizo el Hotel Chalet Suizo. Pegó durísimo y así hizo un restaurante en el último piso, restaurante Chalet Suizo. Entonces eso fue el asunto de Jean-Pierre. ¿Y qué tiempo fue el vocalista de la Sonora de los hermanos Vaca? Todos dicen que él era un excelente presentador, pero que tenía una Sí, voz también muy bonita. sí, él era excelente cantante, pues ya le digo que cantaba de todo, porque él es que nos dio los inicios de la música de San Remo, de la música italiana. Entonces él estuvo como 2 años y medio fue con nosotros en el Hotel Colón, hasta cuando ya hizo, se separó nosotros por hacer el restaurante. Y sin embargo, seguía yo acompañándole, me salía del hotel y seguía yo acompañándole a él, porque yo le digo, eso me sirvió porque tocaba de todo, él cantaba de todo lo que estaba de moda y de todo lo que estaba en diferentes idiomas. Ustedes realizaron, por ejemplo, usted ha realizado 55 trabajos discográficos como arreglista y productor de la Sonora de los hermanos Vaca. ¿Podría comentarnos este trabajo largo que usted ha hecho en una orquesta, en una sonora, que causó mucha historia y que sobre todo acá en el Ecuador es muy recordada y muy querida porque todos los integrantes eran hombres sumamente elegantes, ¿no? Con esos ternos impecables que se los veía en las presentaciones y se aprendían un pasito y todos igualitos en la orquesta hacían bailar al público. Cuéntenos sobre eso. Y bueno, eso no, eso vino de los discos, vino que cuando hicimos, que posteriormente debemos de hablar con Pascal Michele, hicimos La Boda de la Noche, ahí conocimos al señor Carlos Pino, que era dueño de IFESA. Le encantó la orquesta y nos propuso hacer 2 años un contrato de 2 años para grabar en IFESA.
pues ahí comenzamos, ahí hice el primer disco con arreglos y composiciones mías, no todas, ¿no? Desde luego, pero las versiones diferentes. Entonces, eso nos sirvió, pegó unas canciones, una composición mía, No te alejes de mí, había una canción, La sirena viene hacia mí. Ujú. Bueno, varias canciones impactaron, entonces eso nos sirvió para hacernos conocer en el Ecuador y sobre todo también pegaron la salsa porque es otra de las cualidades que teníamos nosotros, que no tocábamos solamente cumbia, sino salsa, que eso pues, impulsó para que nos llevaran a muchos contratos a Esmeraldas, porque a mí se me ocurrió poner Esmeraldas, la capital de la salsa, y eso me sirvió porque era fanático de nosotros, Esmeraldas. 55 discos y 22 CDs de ese tiempo. ¿Y quién hacía ya de vocalista? Porque el señor Jean-Pierre solo estuvo 2 años, No, luego se puso el no, chalet suisse. ¿Quién estaba de vocalista? no, ¿Quiénes no, fueron? ya una vez que ya se fue, no, incluso no, cuando estaba mismo Jean-Pierre de cantante, él cantaba la música de jazz, tocaba las baladas, pero ya teníamos ahí un gran cantante, Carlos Jaramillo, qué fabuloso cantante, que antes había sido cantante de la Salgado Junior. Entonces él me vino y me dijo si puedo. Entonces él era fabuloso cantante, era un campeón para las cumbias y para los boleros. Carlos Jaramillo. Él fue cantante, los dos alternaban. El uno era la música tropical y el Jean-Pierre era otro tipo de música. Entonces con él quedó mucho tiempo con nosotros, Carlos Jaramillo. Y varios cantantes participaron con nosotros, muchos, varios cantantes. Señor. Si me deja yo me muero, ay triste la vida mía. Yo vuelvo a recoger mi prenda. Cumbia de la agüita santa. Cumbia del fresco verdor. Ya sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar. Toca de risa y de fuma de mar. Yo le dije a mi comadre que busque una solución. Yo tengo amor a una lira, tengo una lira en mi alma, por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida. A las 15 del Ecuador, hermano Vaca, con cazador. Quizás sea pronto, pero me quiero casar. Cuando de ti no tengo amor, no quiero nada. Quiero andar vagando así en la ignorancia. Imagínate conmigo, sin pensar que te maldigo cuando nadie te quiera. Imagínate conmigo. Se dice mucho que la Sonora de los hermanos Vaca alternó con grandes orquestas, grandes grupos, como por ejemplo el Gran Combo de Puerto Rico, la misma Sonora Matancera, Tito Puente, Oscar de León, así como que pudieron ustedes acompañar a artistas de élite de esa época, como por ejemplo Rafael, la reina también de la salsa, Celia Cruz, estuvo también acompañando a Alberto Cortés, Camilo Sesto, entre otros. ¿Qué les dejó esa experiencia a ustedes de compartir escenario con grandes artistas y orquestas del mundo? Como le conté, que como nosotros ya teníamos esa práctica de acompañar artistas de todo lado que venían en el Hotel Quito y en los hoteles que tocábamos. Entonces, eh, me sirvió el asunto de que grabar el disco de salsa. Primerito, el Tito Puente vino con su orquesta a inaugurar un centro de, de, de convenciones en Esmeraldas. Y vino Tito Puente y los hermanos Vaca. Créame que era una novedad porque Esmeralda siempre le gustó la salsa, y entonces fue esa inauguración. Pues me acuerdo yo, era lleno de músicos de todo el Ecuador que iban a escuchar a Tito Puente, porque un personaje, mejor baterista de timbalero del mundo, y la orquesta. Entonces,
Ahí es que alterné con Tito Puente, y después luego vino a Oscar de León, fue el gran combo de Puerto Rico en Esmeralda, les digo, aquí en el Ecuador. Y muchos artistas pero fue eso el inicio de las primeras giras. Entonces nos vinieron y nos contrataron para los Estados Unidos, en Nueva York. Ahí fue lo que alternamos con Charlie Palmieri, Oscar de León, el Combo Puerto Rico, eh, y todas las mejores orquestas. Hicimos una gira por todos los Estados Unidos con los melódicos de Venezuela. Eso fue una bendición para nosotros porque fue Miami, fue Los Ángeles, fue Chicago, y, y eso es lo que nos sirvió también para seguir en las giras. Hicimos 35 giras a los Estados Unidos, fuera de las giras que fuimos por Sudamérica. Entonces eso nos sirvió porque alternamos con todos los mejores músicos. Hicimos 35 giras. En cada gira, pues alternábamos con diferentes grupos o orquestas famosas. Señor Aníbal Vaca, o sea, antes dicen que cada orquesta tenía su presentador, ¿no? Se caracterizaban por tener esas voces espectaculares también en el escenario. Se dice que el señor Gustavo Ceballos, una de las mejores voces de acá del país, era el presentador de los hermanos Vaca, mientras que don Medardo también tenía otro presentador. ¿Es verdad esta situación que nos contaron? Así es, Gustavo Ceballos, un gran amigo, una voz preciosa que tenía y era un gran presentador. Fue mucho tiempo un presentador de donde íbamos. De viaje nos íbamos y le llevamos a él porque él nos hizo quedar bien como presentador. Incluso le cantaba bien los boleros. Tenía una voz linda poco para cantar, que solo participara solo como animador, sino le hacía un poco de show ahí en intermedio y cantaba los boleros con nosotros, Gustavo Ceballos. Si pudieron una competencia que los de Medal tocaban, tenían otro presentador, me acuerdo que también era de la radio, no me acuerdo del nombre, que les llevaba, y Gustavo Ceballos. Entonces, una competencia hasta que hubo en Ambato, que lo hicieron pues las radios, un certamen, un concurso. Medar de nosotros, porque esa era la competencia. No es por nada, y ahí nos ganamos el primer trofeo, le ganamos a Medar, lo que era la competencia, y también estaba Gustavo Ceballos, y este señor, no me acuerdo, el presentador, en Ambato, porque hicieron la Radio Centro, otra radio, tres radios hicieron ese festival en un parque. Pues ahí nos ganamos el Copazo 79 que yo puse en uno de los discos. Así fue. Usted habló sobre la noche, esta boite capitalina que causó mucha sensación, que era la más lujosa, la más preferida también de la población capitalina. Ahí la puso con su gran amigo, el señor Pascal Michelet. ¿Cómo inició también esta amistad con el comentarista de Fórmula 1? ¿Podría comentarnos sobre eso? Pascal Michelet, como le cuento que le conocí en el Hotel Colón, me presentó Jean-Pierre. Sí, es un gran amigo mío, pero que él es de la semana iba 3 veces o 4 veces al Hotel Colón a escuchar. Hicimos una amistad, es más que un amigo, mi hermano. Hicimos cantidades de cosas. Entonces, primero me había propuesto grabar el primer disco, ¿no? Un disco en órgano, porque se había enterado de que yo le direccioné a Eduardo Zurita en su primer disco también. Entonces dice, yo quiero hacer un disco contigo. Entonces, en efecto, hicimos los arreglos y compartió con respaldo de la orquesta. Grabamos el primer disco en órgano, Pascal Michelet y Edgar Vaca. Sí, en ese tiempo, pues, entonces, eso fue un golpe, pegó con varias canciones. Y entonces eso se inició para él, me propuso poner una voz, porque era muy entrador, muy visionario. Entonces, él estaba dirigiendo, administrando el edificio. Por año era en la Amazonas y Orellana, era lo más lujoso que había en el edificio, y él administraba ese edificio. Y ahí, en la parte del primer piso, y si pongamos una voz, tiene que ser lo máximo de lujo. Entonces, con la orquesta de ustedes y la UAD, y traemos artistas así, extranjeros y todo. Entonces, ahí iniciamos con la UAD, que eso era un lujo que venían
no le exagero, venían de Guayaquil, de todas partes, a bailar y a disfrutar pues de la noche. Entonces, ahí se inició y nosotros teníamos la diferencia de que no entraba, sino era como Corbata. etiqueta. Y eso impulsamos y ya le digo, era lo mejor que había, lo más elegante que había. Entonces ahí también alternábamos con varios grupos que trajeron Los Ángeles Negros, que vinieron muchos artistas, Giacomonti, todos, que se contrataba para la presentación de los shows. Entonces ahí fue el que se inició y también inició Pascal en el segundo piso, y ahí hizo la Citra Publicidad, una eh, oficina de publicidad que llegó a ser la mejor, no es por nada, pero llegó a ser la mejor oficina de publicidad, Citra Publicidad. Con eso se hizo, comenzamos los eventos. De ahí fue la idea de hacer de los festivales, ¿no? Primero que hicimos después el disco, pues fue de Fórmula 1, hicimos un cantante 24 horas, Marlboro, mejor que hicimos ahí, y ahí también él participó con el órgano. Pero el asunto de Citra Publicidad comenzó los shows y todo, que las firmas auspiciantes de Grunen, tal, bueno, de Casa, de toditos, hicimos discos con esas firmas. Y bueno, infinidades de shows que le puedo decir, conversamos pues. No, podemos conversar, podemos Ya, conversar. como se inició eso, pues ahí yo tenía una idea de hacer, por ejemplo, un festival de música de San Remo. Hacemos el festival de música, pero un festival de música a lo que le gustaba a él, a lo mejor, con la Sinfónica del Ecuador, con la Sinfónica de Quito, reforzada. Los grandes temas del cine, lo mejor de San Remo, el grupo de jazz, eh, la OTI, y no recuerdo cantidades de, de shows que hicimos en el Teatro Bolívar, en el Teatro Sucre, y que era auspiciado por las firmas que él conseguía. Entonces, aparte de hacer, se hacía ese disco y se hacía el show.
discos, hubo también muchos discos entre Pascal y usted, señor Aníbal Vaca, que eran muy alegres. Por ejemplo, La Colegiala, Se murió la burrita, Cumbia Sabrosa, que marcaron época. Cuéntenos, o sea, ¿cómo era esta afición? Uno se piensa en el señor Pascal Michelet y el señor Aníbal Vaca y dice, se fusionaron en un estilo que es propio de nosotros, muy alegre, a pesar de que el señor Pascal Michelet tenía raíces europeas, aunque vivió un tiempo en Venezuela. Sí, a eso me refiero, de que siempre teníamos que hacer una cosa diferente. No era solamente el órgano con un ritmo y todo. Entonces yo lo propuse para hacer, respaldando al órgano con la orquesta de la Sonora. Ujú. Entonces, era lógicamente ahí las mejores cumbias, las que estaban de moda, por ejemplo, en Colombia. Yo me fui a Colombia, pues sí, me traje las que estaban sonando ahí. Me mandaron de Perú. Entonces, todo eso, dije, la colegiala, la burrita y todo, le hicimos unos arreglos especiales y eso es lo que marcó la diferencia de los demás organistas, porque lógicamente Pascal no es que ya no tenía acento francés, como se imaginaría. Él parece que vino de Europa y vino con la mamá a Venezuela y estuvo mucho tiempo con un hermano y una hermana que tenía en Venezuela. De ahí luego vinieron acá, el papá estaba aquí en Quito, digamos, estaba en Quito y era un señor muy adinerado que le apoyó bastante en su venida acá. Pero él era un venezolano, hablaba así como venezolano, no hablaba ya nada con ningún dejo francés. Entonces fue a él el inicio de hacer tantas cosas, incluso de lo que se le ocurría, hacíamos. Yo le decía, hagamos esto, o él decía, ¿qué te parece, Aníbal? Hagamos. Y él fue también el mentalizador de Yaguarcocha. Sobre eso conversemos. ¿Cómo Ya, usted verá. habla siempre de que él, por ejemplo, una iniciativa que él tenía, la Sí, cumplía? se tenía un incidente en mi computadora, ve, Aníbal, estoy pensando de hacer, yo le digo fabuloso, y después de que hicimos los discos de música tropical y todo, entonces después dijo, no, hagamos eh, un disco de música tropical, pero diferente. Ahora, sabes que tengo una idea, dice, porque le gustaban las carreras y todo, principalmente él le llevaba a las prácticas y todo. Entonces, dice, tengo una idea de hacer una pista de Yaguarcoche, ¿cómo es? En Ibarra, Yaguarcoche, dando la vuelta a la laguna de Yaguarcoche, y dijo, fabuloso. Entonces ahí se puso en contacto con el señor Madera, que era otro corredor de, de Ibarra, y él fue el mentalizador de la pista de Yaguarcocha. Y él fue el primer también que trajo la Fórmula, el primer auto, Fórmula 1. Y ahí comenzó el asunto de las carreras de 24 horas. Claro que sí, era tal vez con el señor Fernando Madera de Ibarra. Fernando Madera se pusieron de acuerdo y él que era alcalde de Ibarra. Entonces, yo me estuve presente en las reuniones, entonces pareció una idea fabulosa. Vea, esos alcances tenía. Bueno, una cosa que no se pudo cristalizar en ese tiempo, también tenía una idea de hacer un teleférico del Panecillo al Canal 4, y en ese tiempo no llegó a cristalizarse, pero después, bueno, hicieron. Pero era un tipo muy visionario. Y le propuso a alguien hacer el teleférico. ¿Cómo fue esto? Porque Él eso era innovador. estuvo hablando, pero no llegó a realizarse, pero la idea de él era eso. Si Aníbal, ve, ¿qué te parece? Y era fabuloso. Se reunió, no sé por qué no se llegaron a concretar, pero bueno, después ya se hizo el teleférico, ¿no? Pero él tenía ese tipo de ideas, que le digo que por eso yo, no se me viene a la memoria tantas cosas que hicimos con él extraordinariamente.
Usted también estuvo cerca y vio cómo se inició y creció esta gran agencia de publicidad como fue Citra Publicidad, donde ahí él también valoraba mucho, ¿no? A los talentos musicales, por ejemplo, usted que fue su gran amigo, también el señor Julio Cármenes, quien era director artístico y musical Sí, de con él. Citra. Ahí también podría comentarnos sobre esa etapa, Sí, porque él siempre relacionó la música con todas las otras actividades. no, pues porque él, él era músico del alma, porque le cantaba la música, le cantaba todo tipo de música. Por eso es que nos hicimos tan amigos. Entonces, él como él fue el mentalizador de hacer esos conciertos con la Sinfónica. Entonces, le hablamos a Julio Cármenes, es un gran guitarrista, músico uruguayo. Uruguay. Entonces, él fue también un pilar, fue en el asunto de los, eh, de los conciertos que le estoy contando, que los grandes temas del cine, San Remo, los Beatles también, con los mejores cantantes que había en ese tiempo, Janet Salgado, Andrés Catán, Andrés Valencia, Albán, una chica que cantaba lindísimo, bueno, con los mejores del Ecuador. Entonces, él siempre ayudaba, impulsaba a los artistas de varios países. Tanto es así que hicimos allí, también tuvo la idea de él, hacer un disco de médico a médico. Le pusimos una terapia para el alma, le pusimos un disco. Un concurso fue de cantantes, pero médicos. Fabuloso, güey. Entonces, citábamos que nos manden unos cassettes de Loja, de Ambato, de Cuenca, de Tulcán, y mandaban. Vaya a creer, hicimos un disco de solo cantantes, de médico a médico, una terapia para el alma auspiciada por Grunenthal, que era de médicos. Entonces hicimos un disco de eso extraordinario. Y así, déjenme acordar tantas cosas que hicimos con él. También hizo los temas de jazz, hizo me acuerdo, ya le digo, él apoyó siempre porque él era músico de alma. Ya que estamos en Citra Publicidad, hablemos del otro yo, donde se realizó un disco, no sé, con de- los presentadores de televisión. Ahí, sí, ahí ganó también el señor Gustavo Ceballos. Cuéntenos de esa etapa claro, también. ve que usted mismo está haciendo acuerdo. Eh, claro, pues ya le digo, no se me viene la idea tantas cosas que hicimos con Pascal. Así, Marcio, ¿sabes qué podemos hacer? Ya que hicimos con los médicos, un- ahora hagamos con los presentadores de televisión, los más conocidos. Tenemos que buscar quién son aparentes como para que canten. Bueno, fabuloso, le digo. Vamos. Yo ya tenía experiencia que había acompañado, por ejemplo, en reuniones a Espinosa de los Monteros, a ¿cómo es? Gabriel Espinosa, Alfonso Alfonso. Espinosa, que tenía una tremenda voz, incluso hasta era medio compositor. Renato también era Espinosa. Sí. Entonces yo ya tenía varios, había conocido, pues, que era animador de nosotros, Gustavo Ceballos, con una voz muy especial para Sonora. Entonces él cantó, aunque me cueste la vida, y le digo, fabuloso. Entonces comenzó Patti Barba. Barba, Patti Barba, Mónica Barba, eh, Mario Bergovic, que era dueño del Canal 13, tenía una voz y cantaba música de jazz. Del Canal 10, que era, ¿cómo es? No me ve bien el nombre. Carlos Esteves. Carlos de Esteves, Carlos de Esteves. Pues ahí fue otra de las fabulosas ideas de Pascal y que impactó. Hicimos un lanzamiento del disco y un programa a nivel de todos de las televisiones. De Guayaquil también participaron varias que no recuerdo el nombre, animadoras de televisión, del Canal 2 de Guayaquil, recuerdo decir, que participó. Una consulta. ¿Cómo era don Pascal Michelet? Usted resalta la amistad que ustedes tuvieron que duró toda la vida, ¿no? El afecto, el cariño y esta relación que hubo entre el señor Pascal Michelet y usted y que les unió la música, porque la música es como algo que une y no se puede disolver.
No, es que Pascal Michelet, ¿qué le digo? Es mi hermano del alma? Si fue porque le gustaba la música, era muy jovial, muy chistoso, le encantaba. En ese tiempo salió ese programa de los Tres Patines, entonces chico, le remedaba siempre cualquier cosa, así, la cosa mía, la cosa rica. Entonces era muy jovial, muy chistoso y era muy alegre. Eso todo el mundo le apreciaba por esa manera de ser, su carácter y todo. Incluso ya le digo, ahorita me viene a la mente que también hicimos con un animador mexicano, hicimos festival, mire cómo se le viene a la mente, un programa de televisión en el Canal 8, hicimos el primer programa chistoso que era burla de los programas de telenovelas que había en ese tiempo. Entonces hicimos el programa festival que era musical y era cómico, con todos los animadores. Entonces hicimos un programa que impactó, que hicimos incluso en vivo en el Coliseo, hicimos ese programa también, con un artista que le trajimos de México, no me acuerdo, el derecho de nacer, no me acuerdo cómo se llama. Le trajimos y actuó y ahí con él presentamos ese es otra de las cosas, de un programa de televisión que duró un buen tiempo. Él era un creativo, entonces, él era una persona Muy innovadora y creativo. que aportó mucho Estaba, acá al sí, Ecuador. estaba pensando, hay muchas cosas que no se realizaron, pero era fabuloso, increíble. Se hizo eso, increíble, digo, que fue eh, y todo el mundo le admiraba y le estimaba por esa capacidad que decía. También después puso el programa de animación de Fórmula 1, que en el Canal 4, que era también uno que no había, y él hizo. La exposición del primer automóvil, también en la feria del automóvil, él trajo, con los automóviles además de eso, él seleccionaba los carros antiguos, tenía como 17 carros, con decirle que tenía los carros de colección. Y él Claro. trajo el primer salón del automóvil y hizo también un festival así. Y era un fabuloso. Entonces, y puso en el Canal 4 el programa Entre Ruedas, que pegó durísimo y después pues le tomó la posta a Jean-Pierre, el hijo, Jean-Pierre Michelet. Continuamos en esta interesante entrevista con uno de los pianistas, arreglistas y productores musicales más valorados y más importantes de acá del Ecuador. Estamos hablando del director de orquesta, el señor Aníbal Vaca Martínez. Con él estamos dialogando sobre su trayectoria y el aporte que le ha dado a la música ecuatoriana. Estábamos conversando ya de su gran amigo, hemos hablado de la orquesta, de la sonora, de los hermanos Vaca, también sus inicios musicales, pero usted también ha apoyado a muchos otros intérpretes ecuatorianos. Usted, por ejemplo, fue director musical del primer CD del señor Carlos Ibarra, Acuarela Musical en Armónica. ¿Podría comentarnos también esta alianza estratégica que usted ha realizado, no solamente con el señor Ibarra, sino con varios intérpretes y cantantes ecuatorianos? Sí, Carlitos Ibarra, sí, un excelente músico, excelente el economista Carlos Ibarra. Fuimos compañeros del conservatorio, él tocaba la trompeta, aparte de la armonía, de la armónica, digamos. Fue con mi compañero en el conservatorio, Carlitos Ibarra. Entonces, él me propuso pues hacer un disco de armónica, que fue una excelente idea. Entonces ahí le hice los arreglos y la grabación le dirigí de el disco, así mismo con diferentes tipos de música, tropical, música americana, música, baladas, boleros, y con la habilidad enorme que tenía él, cogió enseguida y salió un excelente disco con la armónica y no piano, sino con los arreglos yo le hice con grupo grande. Esa es una de las cosas de ahí. También le dirigí a Eduardo Zurita, el inicio de ahí. Y a muchos cantantes le he hecho los arreglos y les he hecho los primeros discos, les he dado los primeros pasos. Esa ha sido una de las fuertes míos porque yo eh, soy bueno para hacer arreglos, modestia aparte, por eso me buscaban. Entonces yo he hecho mucho, no me viene a la idea tantos
nombres de artistas que han hecho un disco conmigo. Usted ha tenido una brillante actuación como arreglista, eso es verdad, y eso es muy valorado también y resaltado por muchas personalidades de la música acá en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, así como productor y director de orquesta en la OTI. ¿Podría comentarnos sobre eso? Ya topamos hace un momento también esta participación que usted tuvo en la OTI, uno de los festivales iberoamericanos que tenía mucho valor, ¿no? A escala de los intérpretes, arreglistas, compositores y también directores de orquesta. Sí, sí, la verdad que también una bendición para mí también que me propusieron participar y hacer arreglos para varios cantantes que participaron en la OTI. Yo tuve esa oportunidad y hice como 3 festivales que llegaron a un sitial muy bueno de los cantantes. Eso sí fue una Claro. bendición y eso he hecho los arreglos para la OTI en 3 festivales. Claro, 3 festivales de la OTI que usted fue también como director de orquesta y todo eso, Sí, pero sin claro. embargo, Arreglos y director, sí. claro, Dígame. arreglos y director, claro que sí. Por ejemplo, usted ha sido también arreglista y productor musical de festivales de música deportiva que ha sido organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Cuéntenos eso, porque usted no solamente que le gusta la música romántica, la música alegre, sino que también la deportiva. Cuéntenos, por favor. Uy, cómo me hace acuerdo de eso. Sí, eso fue una de las otras cosas fabulosas también que me dio la vida, ¿no? Que me propuso el presidente de los periodistas, me acuerdo, Pablo Montenegro y Pepe Granizo, me acuerdo, para hacerlo, de todas las premiaciones que tenía cada año, yo le era encargado de hacer un show especial. Entonces ahí se ocurrió pues hacer las composiciones de varios, de ahí participó por varias canciones Carlitos Ibarra como compositor. De Pueblo Nuevo también hicieron otras canciones que me daban las composiciones, yo hacía los arreglos y hacía la presentación. De ahí salió un disco de música deportiva, con letra y música de diferentes eh, compositores. Entonces sacamos lo mejor del deporte y hacíamos festival y concursos de compositores de música deportiva, de música con letras deportivas. En eso participó muchísimo Carlos Ibarra. Y no me acuerdo los nombres ya le digo, el director que era del Pueblo Nuevo, eh, 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 Rubén Barba, no me acuerdo ya, muchos compositores. Eso fue una etapa también linda que se me dio la oportunidad para hacer los arreglos y los discos. Señor Aníbal Vaca, y otra cosa también, usted dice, hemos hablado acerca de que usted ha hecho, es productor, es arreglista, es director, pero no solamente de música deportiva ni música alegre, sino también CDs de las empresas. ¿Cómo se da este talento suyo? ¿Cómo usted puede compaginar y tener tanta creatividad? Bueno, sí, es que realmente cuando estuve en Citra Publicidad, todas las empresas que hacían publicidad ahí me proponían que les haga un disco, porque ya se llegaron a enterar que yo había hecho discos entonces me propuso Grunenthal principalmente, Casa, que yo escogía a los artistas y que no eran profesionales, sino que también un doctor Vélez con Margarita no sé cuánto, me acuerdo el nombre. Entonces yo escogía a los artistas y hacía el disco así mismo de varias canciones de diferentes cosas y hacía. Entonces dice Grunenthal, dice Casa, dice Pinturas Cóndor. Entonces fue una de las buenas cosas que yo también he hecho. Eh, discos para empresas. Claro que sí. ¿Qué cargo tenía usted en Citra Publicidad? Yo era el director artístico y sobre todo, eh, más era el que escogía las ideas de Pascal y hacíamos juntos. Entonces era el director artístico de Citra.
Usted, por ejemplo, cuando era niño, ¿tenía quizá algún referente, alguien que a usted le gustaba escuchar? Porque cuando uno es niño siempre se direcciona o siempre escucha a alguien que le llama la atención. Sí, a mí me gustaba, por ejemplo, Glenn Miller, la orquesta de jazz de Glenn Miller, me gustaba Pérez Prado, que era el mambo que se puso de moda. Mambo. Incluso yo aprendí a bailar desde chiquito, mi papá me subía en la silla y yo bailaba el mambo, entonces era lo que me gustaba, la música tropical, que era el mambo, y la música de jazz, Glenn Miller. Entonces yo crecí con eso, porque eso es lo que me ayudó, ¿no? Tener variada, no solo me concreté a una sola cosa desde chiquito, me gustó la música tropical y el jazz. Usted, por ejemplo, habla acerca de la tradición que hay en su familia, que está muy apegado a la música, al arte. Por ejemplo, su abuelito y su papá eran de Pujilí, uno de los cantones de la provincia de Cotopaxi. Pero Sí. ustedes son de acá de Quito, ¿en qué barrio vivían? Nosotros vivimos, yo en La Tola. Yo nací en La Tola, varios hermanos míos nacieron en La Tola. El ¿Ya? más popular que era en la calle Esmeraldas y Pedro Femis Ceballos, al frente del Central. mercado central. Ahí nacimos y todo. Y me acuerdo en la subidita de Esmeralda, los hermanos Salgado, vivían los hermanos Salgados de la Orquesta Salgado Junior. ¿Y cómo eran? Ahí le conoció José tal vez Salgado. al maestro José Salgado. Claro, yo conocí al maestro José Salgado, Jorge Salgado que tocaba el saxo, Homero Salgado que tocaba la batería y Pepe Salgado, que es decir, Aníbal Salgado, un buen trompetista. Claro, yo conocí y éramos muy amigos. Claro, ellos ya tenían muchos años de iniciada la orquesta, le digo, por eso que nosotros conocíamos que subían sí, José Salgado, un gran músico, una gran persona, y también sus descendientes, como Larry Salgado, que era jovencito, no me acuerdo qué, Janet Salgado. Entonces yo sí tuve la oportunidad de compartir y conocerles a ellos en ¿Y ese tiempo. usted en qué escuela estudió, en qué colegio estudió? Porque en esa época también del Quito bonito, ¿no? De ese Quito donde se conocían Sí, casi todos los que vivían ahí específicamente por el centro. sí, la verdad, ya le digo, porque yo nací en la Pedro Pérez de Ceballos y Esmeraldas, que prácticamente yo jugaba con los chicos de hijas de las vendedoras de mercado, yo me crecí en ese ambiente y eso me ayudó a desarrollarme eso. Yo estudié en la Simón Bolívar, una escuelita fiscal que era al frente de la Alameda, que tenía la laguna, la Alameda, y en el colegio Santo Domingo Sabio, el Don Que, Bosco estudié. que quedaba en la Tola mismo. En la Tola mismo, todo fue muchos años y vivimos en la Tola, hasta que nos pasamos a la América, al barrio América, pero nosotros nacimos en la barrio de la Tola y nos criamos en el barrio de la Tola. Ya le digo, yo jugué y me inicié con todos los hijitos de las vendedoras del mercado central. Claro que sí. Señor Aníbal Vaca Martínez, una consulta. En el caso de sus amigos, hemos escuchado y hemos hablado acerca del señor Pascal Michelet, quien fue parte fundamental también de su vida musical y personal también, ¿no? Debido a que se llevaban como hermanos. Pero aparte de él, ¿con quién se llevaba, tomando en cuenta de que en esa época había un Quito bohemio, ¿no? Un Quito muy bonito, de mucha amistad, de mucha camaradería. Sí, bueno, yo estaba metido siempre en todo el ambiente musical. Y era amigo por ejemplo, de los tríos de los brillantes, que yo sé la historia de los brillantes. Homero Hidrobo era un gran amigo para mí, tanto es así que yo cogí la posta de un departamento que él vivía, Homero Hidrobo, y ahí con Amparito. eh, entonces, Eduardo Erazo, ¿cómo se llama? Joel Sánchez, que es una historia que en otro momento a lo mejor conversamos. Joel Sánchez se casó con la hermana de Guillermo Rodríguez,
tremendo guitarrista, tremendo músico, y ahí tuvieron una hijita, Ivonne Rodríguez. Esa hijita se casó con un sobrino mío, Patricio Vaca, y de ahí salieron dos retoños fabulosos, que ahora toca el violín, Daniel Vaca, Joan Vaca y Angie Vaca. Bueno, tenemos la sexta generación. En el caso de mi abuelito, como le digo, fue fundador y fue compositor de varias canciones que pasaron a la historia de música nacional. Luciano Vaca tiene fue el nombre ese en Puquilí, pero eh, acá en Quito, pues hicimos amistad con todos los grupos, sobre todo los directores de orquesta, los Niños Naranjo también en ese tiempo. Con ellos me llevaba porque ya comenzó, eh, nos propuso un señor que era muy conocido, Iván Egas. Iván Egas, que fue eh, ad honorem de aquí de Nueva York. Ya quería él hacer un concierto con los hermanos Miño Naranjo, Eduardo Zurita, varios músicos y artistas de Quito, del Ecuador, aquí en Nueva York. De esa época bonita de las orquestas, usted mismo dice, la Sonora de los Hermanos Vaca, se presentaban en varios hoteles que estaban de moda esa época, como el Hotel Quito, el Hotel Colón, y Ah, participaban ustedes, pero también las orquestas, recuerdo, eran como las invitadas especiales en las fiestas de Quito. Había, por ejemplo, presentaciones en esa época que eran muy valoradas, o sea, las orquestas eran parte esencial, por ejemplo, en sectores de la capital ecuatoriana. ¿Usted quizá extraña esa época que era tan bonita donde yo le digo que todos elegantes, ¿no? Todos elegantes y a un solo paso hacían bailar al público? sí, le digo, cómo no, eso fue una cosa, por ejemplo, ahí alternamos con Willy Colón en las Chiris, traían las orquestas más conocidas y pues en ese tiempo eran las fiestas de Quito. Y también inauguramos el centro comercial Ñaquito con Julio Iglesias. Ah, El centro comercial Ñaquito con un grupito que tenía, que recién salió muy bueno también, el Clan 5. Alternamos y inauguramos en la Plaza de San Francisco, hicimos ahí está, fue, la orquesta de Oscar de León y de Colombia los graduados. Y alternábamos de eso, también tocábamos en la esquina del movimiento, le pusimos en la Gran Colombia, que auspiciaba Café Minerva. Era fabuloso, le llamaba la esquina del movimiento, llegó a ser el sitio más concurrido de las fiestas de Quito en un tiempo de eso. Entonces ahí es lo que se presentaba, porque lo auspiciaba en la Gran Colombia. El señor Ceballos, me acuerdo que decían en Mocho Ceballos, él auspiciaba los shows, que ahí y, conocí también a varios animadores, Eduardo Brito, que también llegué a hacer un disco con Eduardo Brito, el doctor Eduardo Brito, que fue una eminencia también, incluso en el Congreso, y esto fue Eduardo Brito, y no recuerdo tantos de artistas, y tiene cosas bien bonitas de las fiestas de y usted le conoció al señor Eduardo Ceballos Castañeda, al señor Edgar Villarruel Caviedes, que eran Ay, los presentadores, que eran los personajes también de emisoras Gran Colombia. claro, Edgar Villarruel Caviedes era el principal, y Gustavo Ceballos. Ahí le digo también, pues, de la Gran Colombia, ahí conocí al Eduardo Brito, que también era locutor, que después ya se dedicó y a cantante. Edgar Villarruel era el manda más, pues, de los animadores. Sí, ya como me hace acuerdo usted, fue eso, en la esquina del movimiento entre la Guayaquil y Oriente. Señor Aníbal Vaca, ¿qué pasó con la Sonora de los Hermanos Vaca? ¿Qué sucedió? No pasó nada. Lo que pasa es que yo ya me comencé a salir de viaje, venía ya para acá. Entonces, eh, yo era el puntal, pues, en el asunto de Mm. los arreglos, pianistas. Entonces parece que eso nos desorganizó un poco. Y como ya comenzaron a decaer los trabajos con el asunto de la pandemia, eso fue lo que provocó en que nos detuviéramos en el asunto de
de la orquesta. Pero mis hermanos siguen vigentes. Mi hermano Napoleón Vaca está tocando con el hijo tiene una empresa de publicidad también, Germán Vaca, pero el otro está tocando con otros grupos pequeños, pero como orquesta Hermanos Vaca paramos ahí por la avenida acá, pues yo estoy aquí ya mucho tiempo y me da pena pues de no haber seguido, pero tengo en mente unas cosas interesantes. ¿Cuántos años de la orquesta de los hermanos Vaca? 51 años tuvimos la orquesta de los Hermanos Vaca. Recién 51. sí, sí, bueno, 50 años, que eso quiero ver si hago un festival por los 50 años. Vale, vale, Pero, eso sería muy sí, bonito también y que sea transmitido a través de redes para poder ver todos. claro, sí, sí, eso es lo que estoy con mi ¿Y idea. por qué usted se fue a los Estados Unidos? ¿Por qué se fue del Ecuador? Bueno, ya le digo, fue un inicio del asunto de la pandemia, pero yo tengo aquí mis dos hijas, Mm. Suani Vaca, que está aquí en Nueva York, donde que aquí vivimos en Nueva York, y otra hija que está en West Palm Beach, en Miami, West Palm Beach, Denise Vaca, y ahí tengo el varón del mayor, Cristian Vaca, que es pianista también, está en Quito, pero eso fue una de las cosas que me hizo venir. Pero estoy por regresar, yo estoy por hacer unos trámites y estoy ya por regresar. Por eso le digo que tengo en mente unas cosas que ojalá se cristalicen. Claro que sí, y se van a cristalizar, pero sin Sí, embargo, a usted le hemos visto en redes sociales que sigue haciendo música desde los Estados Unidos para el mundo. Usted, por ejemplo, se le ve interpretando también en Facebook, usted sube tocando el piano, sí, temas muy importantes también del pentagrama musical ecuatoriano y mundial. sí, la verdad que sí, yo a veces voy por contrato de los hoteles, en el hall lobby, en el hotel, en los lobbies de ciertas temporadas, participo tocando el piano, por varios hoteles, con un pues amigo, un maestro, amigo mío, que es fabuloso, intérprete de la flauta, de los instrumentos folclóricos, Patricio Batallas, con él me presento mucho, con una orquesta de la bandita fiestera de Inicio Guamán, eh, y grupos de grupos de salsa que me llaman a tocar. Entonces yo sigo la menor cosa que lo que quiero es tocar el piano. Y donde veo un piano, ahí estoy, me siento. Entonces me han contratado para hacer música. Entonces sigo vigente tocando. Pero ahora estoy por regresar al Ecuador, de ahí pues a seguir el asunto de la música. Bienvenido y ojalá podamos también vernos y conversar personalmente, señor Aníbal Vaca. Ah, ¿cómo no? Claro ¿Cómo que no? sí. Señor Aníbal Vaca, usted ha recibido también reconocimientos por parte del Congreso Nacional, el Consulado del Ecuador en New Jersey, así como también de la Confederación de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y perdón, del Consulado de Nueva York, es el que recibió usted esta condecoración, este reconocimiento. ¿Cómo se siente usted que instituciones, el público en general, mucha gente que está relacionada no solamente con la música y la cultura, sino la gente de la vida cotidiana siempre lo recuerda a usted como un referente de la música y como un gran maestro de la música? Muchas gracias, sí. Sí, la verdad que ha sido una bendición para mí. Justamente se han enterado pues de que yo hacía los festivales de música deportiva, pues, las premiaciones del deporte en el Ecuador, y aquí me han llamado amigos de que también están viviendo acá y participan también como periodistas aquí en New Jersey. Entonces, si no, queremos, pues justamente en las fiestas de Quito hicieron ese evento y me llamaron para hacerme la entrega de un diploma no especial de una medalla por la colaboración, por la música. Entonces, para mí ha sido una bendición también el Congreso Nacional nos dio pues la medalla y el diploma de honor del Congreso, se da cuenta que es una gran cosa. Y aquí también mis compañeros músicos dicen: "Ay, te están dando diploma en los Estados Unidos, nada menos". Entonces, para mí es una bendición y todo mi esfuerzo, me imagino que por eso es que me han dado el consulado, también me dio un diploma, un grupo de jazz allá del Ecuador, pues también me han dado fabulosos reconocimientos
he tenido, gracias a Dios. ¿Qué significa para usted haber sido parte de la música, ser parte de la música ecuatoriana y sobre todo ser uno de los mejores arreglistas que ha tenido el país? Esa facilidad que usted ha tenido para realizar las cosas que en realidad son difíciles, pero que usted las ha hecho fáciles. Sí, pues a través de mi experiencia, no le digo, como comencé muy pequeñito, muy jovencito, entonces para mí ha sido lo más grandioso el haber aprendido a hacer arreglos y siempre, los arreglos es que cuando hace cosas innovadoras, hace Ujú. cosas diferentes, no copia, porque hay muchos arreglos que se copia lo que sale de moda hoy y copian idéntico, no. El asunto es hacer algo personal, y por eso es que le gustó a Pascal todo lo que hacíamos, porque éramos cosas diferentes, no coger y, por ejemplo, al grabar la batería y no sé cuánto, no, hacer cosas diferentes. Y eso me ha dado el gusto y la bendición de haber participado en tantas cosas como arreglista. Y me siento muy satisfecho y muy bendecido por eso y le doy gracias a Dios. Entonces, Aníbal Vaca Martínez se siente contento, se siente satisfecho y Bendecido, realizado con la trayectoria y lo dado. sí, bendecido, muy satisfecho de lo que he hecho y muy bendecido y le doy gracias a Dios por eso. Muchas gracias. Queremos que regrese al Ecuador, le cuento. Ya, pues lo más pronto, sí, Liliana, un gusto y un agradecimiento para usted, también muy gentil por su entrevista. Espero pues volvernos a ver. No, muchas gracias a usted por esa apertura que siempre tuvo, por ese apoyo que tuvo a este espacio que tiene como único objetivo el resaltar, ¿no? A los talentos de la radiodifusión, de la música, que han aportado tanto al Ecuador, que han dado tanto de su vida también al país, y sí es digno de que se les resalte y sobre todo se les ponga en el lugar que les corresponde y merecen. Muchas gracias a usted por haber Liliana, aceptado esta entrevista. le agradezco infinito, Liliana, y muchas gracias por ese aporte y por esa cosa que está haciendo por los artistas y por las gentes importantes. Muy amable, gracias, un abrazo grande. Un abrazo a usted, Gracias. señor Aníbal Vaca. En este día hemos dialogado con el pianista, arreglista, productor musical y director de orquesta Aníbal Vaca Martínez. Con ustedes, amigos, oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio de Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. No te vaya corazón, pues yo soy puedo quitarte cualquiera que tú tengas, ya se aspira el fino aroma de la tierra, entera con ansia, esta agüita santa, porque me alegre, compadre, solo piensa en tomar ron. Nacido brillas el río, tiene bastante mío, se oye por la tierra bella. Muchacha de 15, búscate un abrigo. Muchacha de 15 años, búscate un abrigo. Que viene el invierno ahora y te agarra el frío. Tú eres la mujer que quiero llevar a la casa. Cuando de ti no tengo amor, no quiero nada. No sirve tu amistad para mi alma. Cuando no florezca nada y tu cielo esté perdido, cuando estés desesperada, imagínate conmigo. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.